sea por una u otra razón la iglesia. Nosotros somos los portadores de la gloria de Dios y somos los encargados de mostrarle eso al mundo perdido, al mundo que ignora al Señor. Y esto tiene implicancias para nosotros como iglesia, como cuerpo, pero también de forma personal. Quiero que veamos 3 propósitos que tiene la iglesia, que tenemos como iglesia. Estos 3 propósitos no son la lista definitiva de los propósitos de la iglesia, sino 3 que podemos tocar en esta mañana. Al final, los 3 propósitos que vamos a mencionar tienen también un propósito en común, que es la gloria de Dios, mostrar la gloria de Dios. El primer propósito, sin dar más rodeos, es la adoración de Dios o adorar a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en 2 Timoteo 4 y vamos a leer en breve eso, 2 Timoteo 4. El primer propósito que vamos a ver es que adorar a Dios es nuestro propósito como iglesia. Ahora, cada vez que nos reunimos, los domingos, los sábados, en el horario en que nos toque reunirnos, siempre hacemos un número de cosas que repetimos cada vez que nos encontramos aquí. Y suponemos que todos entendemos qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, pero vamos a hacer un repaso, y esto va a ser un repaso también de por qué nos reunimos para un culto, y si hay alguien interesado en el ministerio de adoración, dirigir las canciones y todo lo demás también. Bueno, acá hay un buen resumen de qué es lo que deberíamos hacer en los cultos. Primeramente, el primer elemento de la adoración colectiva es el estudio de la Biblia. Estudiamos la Biblia. Y vamos a leer 2 Timoteo 4, 1 y 2. 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: te requiero, dice el apóstol a Timoteo, delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Hasta ahí leemos. ¿Qué hacemos al llegar aquí cada vez que nos reunimos los domingos? Algunos tal vez digan, bueno, comenzamos el culto, ¿verdad? Pero no, ¿cuántos de los que estamos aquí saben o sabemos que a las 9 de la mañana nos reunimos todos los domingos a estudiar la Biblia en grupos separados por edades? Lo que conocemos como la escuela bíblica dominical. Nuestra adoración del domingo no comienza a las 10. Comienza como cuerpo por lo menos a las 9 cuando nos reunimos para estudiar juntos la palabra de Dios. Y eso nunca paró, ni siquiera durante todo este tiempo de pandemia. Teníamos estudios virtuales todos los domingos a las 9. Ahora mismo, como iglesia, tenemos 5 clases que comienzan a las 9 de la mañana. Está la clase de adolescentes, tenemos la clase de jóvenes, matrimonios, tenemos clases para nuevos miembros, tenemos la clase general que se transmitió hasta el día de hoy aquí en el templo. Estudiamos la Biblia. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Esto es también adoración. La predicación de la palabra en formato de mensaje, esto que estamos haciendo ahora mismo, el mensaje, la predicación del sermón, como le queramos decir, ha sido por mucho tiempo considerado por muchos en la iglesia como la parte más importante en la vida de la iglesia cristiana. Algunos incluso solo vienen al culto para el tiempo del mensaje, solamente el tiempo donde pasa el pastor y comienza la predicación. Y me gustaría referirme con mucho respeto a esto brevemente. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que la Biblia afirma que nosotros debemos exhortarnos unos a otros? Todos, entre nosotros, como iglesia. ¿Cuántos sabemos que la Biblia nos enseña que todos tenemos, todos aquellos que hayan entregado su vida al Señor, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Y que Dios puede usar a cualquiera, para mostrarnos grandes profundidades espirituales. Incluso para mostrarnos de manera muy sencilla nuestro orgullo, nuestra realidad espiritual. Esto requiere mucha fe. Creer que cualquiera en la iglesia me puede enseñar requiere tu fe, tu humildad,
Algunos decimos con mucho orgullo, no, si el pastor dice, ahí yo voy a escuchar. Pero el Señor nos llamó a exhortarnos unos a otros. Así que si alguien te muestra esto no está bien en tu vida, no te ofendas porque no es el pastor, no es tu maestro, tu líder, o quien te bautizó, o quien sea, no. El Señor nos llamó a todos a exhortarnos mutuamente. La enseñanza bíblica es válida solamente cuando viene del pastor, en este formato de mensaje en que pasa alguien al frente con traje y corbata, y el resto estamos calladitos en nuestros lugares. Solo ahí es válido, solo ahí habla el Señor. El Señor Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, prediquen, enseñen todo lo que yo les mandé. Todos ustedes vayan. No era un mandato para los pastores, maestros o líderes nada más. Todos deberíamos ser capaces de compartir, por lo menos de manera muy simple, qué es el Evangelio, qué significa ser cristiano, qué es la adoración, por qué estudiamos la Biblia. Todos deberíamos ser capaces de guiar por lo menos los primeros pasos de un nuevo creyente. Pero repetidamente nos encontramos con miembros de la iglesia que a veces están 10, 15, 30 años en la iglesia y nos animan a discipular. Ni siquiera enseñar a los niños. No digo porque no sean importantes, sino porque conocen menos que nosotros. Sabemos que muchos, por motivos de salud o por otros asuntos personales, solo pueden estar un rato en el culto y por eso vienen solamente para el tiempo del mensaje. Pero si eso no es cierto en tu vida, si realmente podés venir y no estás viniendo, no pongas como excusa que el mensaje es lo único importante, porque no es así. No es la única parte de adoración en el culto, en la iglesia, ni en la vida de la iglesia tampoco. La comunión, el estudio bíblico compartido, el testimonio, todo lo que vamos a hablar también enseguida, todo es parte de nuestra adoración a Dios y uno de los elementos de nuestra adoración colectiva a Dios. El segundo elemento de la adoración colectiva, el primero dije es estudiar la Biblia. El segundo elemento de la adoración colectiva es lo que estábamos haciendo recién, cantar alabanzas. Cantar, así de simple. Además de estudiar la Biblia, cuando nos reunimos cantamos. Esto a veces lo hacemos incluso en las reuniones de grupo pequeño, en las casas y demás. Ahí, como no hay micrófono ni equipos de sonidos grandes ni nada por el estilo, las voces resaltan un poco más, ¿verdad? Para alegría y tristeza de muchos, también se escucha más lo que cantamos. Pero esto lo aprendemos también en la palabra de Dios y lo aprendemos por medio de mandatos como también por medio de ejemplos que encontramos en la Biblia. A ver, ¿cuál es el libro más largo de la Biblia? ¿Cuál es? Salmos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos capítulos, por llamarlo de una forma, en realidad no son capítulos, pero cuántos capítulos tiene el libro de Salmos? 150. Es el libro más largo de la Biblia y son canciones. Acá hay algo muy interesante que el Señor nos dejó para nuestro deleite también. ¿Cuál es el salmo más largo? 119. No voy a preguntar cuántos versículos tiene, no sé si alguien sabe de memoria, puede decir. Pero el Salmo 119 es la canción más larga que encontramos en la Biblia. ¿Y sobre qué habla ese salmo? Sobre la Biblia. O sea que encontramos que en la Biblia el libro más largo es Salmos, canciones. El capítulo más largo, o el salmo más largo, es el 119. ¿Y sobre qué habla? Sobre la Biblia otra vez. No es un contraste como muchas veces pensamos. No, la adoración es el cántico, no, el estudio bíblico no es adoración. O este es más importante que no, en la Biblia encontramos que están unidos, perfectamente unidos, en armonía. No en contraste como muchas veces queremos entender. Los salmos son los cánticos del pueblo de Dios. Eran parte de la adoración colectiva y muchos nos identificamos con los salmos. ¿Por qué? Porque expresan de forma contundente no solamente lo que cree el adorador, sino lo que siente. Porque a veces, y les comento también, pensamos que cuando venimos aquí vemos a un montón de gente perfecta. Gente que no tiene aparentemente problemas, que tienen bienestar constante las 24 horas del día, los 365 días del año. Vemos gente que está bien vestida, peinada, bien educada, gente maravillosa. Pero hermanos,
Acá estamos llenos de gente con problemas, yo me incluyo, con pecados, con orgullos, con maldad. Y en los salmos encontramos a gente que expresa toda su alegría, toda su gratitud a Dios, pero también expresa su angustia cuando tenemos problemas, cuando tenemos tristeza. No hace falta esconder esas cosas, hermanos. Cuando venimos acá, no hace falta que escondas tu angustia, tu problema, tu tristeza. Encontramos también en los salmos arrepentimiento. El Salmo 51, uno de los salmos más conocidos, en donde David se arrepiente, confiesa su pecado y se arrepiente. Muchos pasajes nos mueven al cántico congregacional. Vamos a abrir Salmos, por favor, 149. Vamos a leer 3 versículos ahí. Salmo 149, versículo 1 dice: canten al Señor, canten. Un cántico nuevo. Sea su alabanza en la congregación de los fieles. Capaz ahí en la misma página, Salmo 150, versículo 1. Alaben a Dios en su santuario. La primera palabra en este salmo en hebreo es halal, aleluya. Alaben en su santuario, alábenle en su poderoso firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza. Y este salmo continúa en el mismo espíritu y comienza a citar un buen número de instrumentos musicales. Si se fijan ahí, instrumentos que nosotros no usamos ni conocemos probablemente, pero que entendemos qué es lo que quiere decirnos. En el Nuevo Testamento, Efesios 5:19, por favor, abran sus Biblias. En el Nuevo Testamento tenemos el siguiente pasaje hablándonos sobre lo que deberíamos nosotros hacer en contraste a la vida pecaminosa. Efesios 5:19. Luego decir, dejen esto, dejen lo otro, abandonen lo demás, no vivan así. El apóstol dice, vivan mejor hablando entre ustedes con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, cantando y alabando a Dios. Voy a leer un pasaje más, Hechos 16. Si quieren lo pueden abrir, yo voy a leer rápidamente. En este relato encontramos a Pablo y a Silas encarcelados. Hechos 16, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Acá no hay una distinción tampoco, ¿verdad? No hay una separación en partes del culto. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Los presos oían. Aquí mismo en la iglesia tenemos testimonio de gente que se convirtió porque pasó enfrente y escuchó a la iglesia cantar. Entonces sobrevino, dice, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Qué tiempo hermoso habrán vivido ahí los presos que oían. El carcelero, Pablo y Silas, orando y cantando, un milagro sucedió. Esto no quiere decir, como muchas veces estiramos el relato bíblico hasta el extremo, de decir que cada vez que cantamos las cadenas se rompen y todo se derrumba, todo lo malo. No, probablemente vamos a salir y probablemente nuestra cuenta va a seguir en rojo, o nuestro auto va a seguir llantado o descompuesto, o se acabó el gas en casa, no sé. Probablemente va a seguir así. Pero la victoria interior del Hijo de Dios, que puede seguir avanzando aún en las dificultades más tremendas, está ahí en tu mano, en la oración y en la alabanza a tu Dios. Qué grande es Dios, por no hacer que nuestro contacto con Él, nuestro testimonio con Él no sea en una ciudad en el lejano oriente o que tenga un alto precio. No, es un poco de tu aliento con un poco de entonación. Capaz un instrumento que suene suavemente y ya podés alabar a Dios. Qué grande es Dios, qué sabio es Dios. Otro elemento de la adoración colectiva, dijimos estudiar la Biblia, cantar alabanzas. Lo tercero que hacemos cuando adoramos a Dios en forma de cuerpo es orar. Eso es lo tercero que hacemos. ¿Qué culto de adoración al Señor estaría completo sin la oración?
No se puede tener un culto de adoración a Dios si no oramos como iglesia. Por eso decimos también, el culto no es solamente el que sucede aquí, sucede en las clases de escuela dominical donde se ora cada vez que van a comenzar, se ora para terminar, luego venimos acá, oramos de vuelta. En los evangelios encontramos al propio Señor Jesús pasar noches enteras en oración. En ocasiones lo vemos al Señor Jesús orando con los ojos abiertos, mirando al cielo y decir, gracias Señor, con los ojos bien abiertos. Y vemos que Él afirmó que todo lo que hacía, lo hacía por mandato de Dios. Que el Señor le manifestaba por su vida de oración también. Cuando oramos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Entendemos en la Biblia que la oración se trata más de acomodarnos nosotros a Dios que tratar de torcer la voluntad de Dios a nuestro favor. Sobre la oración podríamos tener todo un mensaje separado, sin posibilidad de siquiera de agotar el tema, pero vamos a mencionar unas ideas rápidas de qué es la oración del pueblo de Dios. En la oración nos reconocemos a Dios como nuestro Padre, de todos nosotros al mismo tiempo, nuestro Padre Celestial. Lo reconocemos como Dios Santo, lo reconocemos como el soberano de toda la creación, como el sustentador del universo, el que lo mantiene funcionando y en orden, y que además de eso está ocupado sustentando nuestra vida también ahí con cada uno de nuestros problemitas. Como quien sabe lo que es mejor para nosotros, mejor que nosotros mismos. El que sabe lo que le vamos a pedir aún antes de que nosotros comencemos a orar. Y como el único y sabio Dios que habla con su pueblo. Eso todo lo reconocemos cuando oramos. No estamos hablando al aire. No nos estamos hablando a nosotros mismos. No es un rezo que repetimos para infundirnos ánimos a nosotros mismos. No. Estamos diciendo, yo creo que esa persona a quien le estoy hablando ahora mismo con mis ojos abiertos me está escuchando. Y que es poderoso. Y que va a actuar en mi favor. Y que me va a enseñar. Y que me va a corregir. Y que me va a transformar. Que va a hacer su obra, su perfecta voluntad en mi vida. Aun cuando yo no la entienda, Él va a hacer su obra en mí. Qué grande es Dios. Por permitirnos hablarle a Él de una forma tan simple. Quiero leer un versículo nada más. Mateo 26:39. Momentos antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, dice, pasando un poco más adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración. Muchas veces me preguntaron, ¿está bien que yo le pida tantas veces lo mismo a Dios? ¿Qué encontramos? El Señor Jesús dijo, esto es lo que yo quiero, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. El Señor no le molesta tu petición. No le molesta que le pidas lo mismo tal vez varias veces. No te va a reprender porque le estás pidiendo mal. Expresale al Señor, esto es lo que yo quiero, pero siempre en humildad decirle al final, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que vos querés para mi vida, eso yo lo voy a recibir. En la oración reconocemos que la única voluntad eterna y soberana es la de nuestro Dios, no la nuestra, la de Dios. Y quiero preguntar en este momento, ¿cómo vivís tus cultos de adoración a Dios? ¿Cómo son últimamente? ¿Venís realmente preparado para decir, Señor, hoy lo que me digas, yo lo voy a obedecer? Hoy en lo que me corrijas, yo lo voy a cambiar, yo voy a ser obediente. ¿Estás preparado para anunciar con tu cántico, sea afinado o desafinado, la gloria de Dios? ¿Viniste para orar a tu Dios, decirle, Señor, que sea tu voluntad y no la mía? Todo eso lo hacemos en nuestro culto de adoración. ¿Se limita mi adoración a escuchar, sentarme y escuchar? ¿Se limita mi tiempo de
de culto, a si me gusta o no, quién dirige, la canción que eligió o quién va a predicar. ¿Estoy concentrado plenamente en la voluntad de Dios o en la mía? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora mismo en el culto? Pensando tal vez, bueno, mi almuerzo se va a quemar si esto sigue por mucho tiempo. O ya es hora de salir, ya cumplí. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en nuestra mente y corazón? ¿Está siquiera puesta en la palabra de Dios? Es un gran desafío venir al culto de adoración, porque venimos a encontrarnos con alguien. Y ese alguien está viéndote a vos particularmente y sabe bien lo que está pasando ahora mismo en tu mente y corazón. Tal vez los demás veamos que estás sentadito, bien sentadito, calladito, mirándome con tu Biblia en el regazo incluso. Pero yo no sé, el Señor sabe si le estás entregando tu adoración o no a Él. Vimos así entonces, en primer lugar, el propósito número 1, la adoración a Dios. No es el orden fundamental, la adoración es el número 1, no estoy diciendo eso, sino lo que vimos hoy. La adoración a Dios es uno de los propósitos que tenemos como iglesia. Segundo propósito, último ya que vamos a ver en esta mañana, es la edificación de la iglesia. ¿Para qué nos reunimos? Para edificar la iglesia. La palabra edificar es la que describe la iglesia. Es la que describe su formación, la forma en que crece, incluso cómo estamos compuestos. Y les invito a abrir sus Biblias, vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, vamos a leer 5 versículos ahí. 1 Pedro capítulo 2. Y vamos a ver que este pasaje nos describe al menos en cierta manera quiénes somos, cómo estamos relacionados o tal vez incluso podríamos decir acomodados unos junto a otros. 1 Pedro 2, versículo 1 en adelante dice así: habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, habiendo dejado toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Acercándose a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. De este pasaje recibimos varios elementos que nos hablan sobre cómo somos edificados nosotros como iglesia, cómo crecemos como iglesia. El primer elemento, el abandono de la vida de pecado. Ahí en el primer versículo que acabamos de leer. Los cristianos debemos vivir vidas alejadas de toda maldad. Ese es el estándar, lo normal para todo cristiano, no de un super cristiano, no, todos deberíamos alejarnos lo más que podemos con las fuerzas del Señor de todo tipo de maldad que pueda haber en nuestras personas. ¿Cuáles son los tipos de maldad más comunes tal vez en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia? No sé. Acá tenemos una lista: maldad, engaño, hipocresía, envidia, maledicencia. Esto no es en ningún sentido una lista exhaustiva, pero nos toca a alguno de nosotros lo que ya mencionamos aquí. ¿Hay algún tipo de maldad en tu persona que tal vez estás permitiendo que siga ahí, año tras año, tal vez década tras década? Un cristiano que vive practicando la maldad con quienes le rodean, que es hipócrita, que tiene una lengua incontenible con la excusa del carácter o de cómo fui criado, etc. Es un cristiano que va a ser salvado o salvo, según la Biblia, como pasado por fuego. Y nadie que haya alguna vez puesto la mano en la hornalla, en la cocina, o tocado una bandeja caliente, va a querer pasar por el fuego. Cada hijo de Dios es llamado a la santidad porque Dios es santo. Tu Dios es santo. Él no admite el pecado ni la maldad. Nos tiene paciencia, pero no abusemos.
Cada cristiano es llamado al amor. Si no hay amor evidente y claro en tu vida, hay algo que hay que cambiar en tu vida todavía. Hay que reconocer, esto yo no lo vivo. Algo hay que cambiar. Tenemos que abandonar toda maldad. Lo segundo que encontramos en este pasaje, primeramente abandonar la vida de pecado. Segundo, el cristiano debe desear el crecimiento espiritual, desearlo. Qué difícil es esto, desear el crecimiento espiritual. ¿Cuánto debemos desear esto? Tanto dice la Biblia como un niño recién nacido. Y yo no sé, hermanos, cómo les va acá a la mayoría, pero desde que nací yo creo que mi hambre va en aumento. Así que el hambre que tiene un niño recién nacido probablemente sea grande, pero a medida que avanzamos en años probablemente tenemos más y más hambre, al menos físicamente, ¿verdad? Tal vez yo no llore ya por la comida como un bebé, o tal vez no siempre llore por la comida, pero muchos nos ponemos de mal humor cuando no comemos. ¿Es así o no? Y cuando nos alejamos del Señor, ¿cuántos se ponen de mal humor? Muchos también nos ponemos de mal humor porque dejamos de recibir ese alimento espiritual. Y nuestra carne comienza a salir de vuelta, comienza a tomar posesión de nuestras emociones, de nuestros gustos, de nuestras metas, de nuestro dinero, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Y comienza el llanto. Comienza. ¿Qué tanto nos ponemos de mal humor cuando no podemos venir a la iglesia a estudiar la palabra de Dios? O estudiarla en nuestras casas. Esto es nada más una descripción de lo que debería suceder en nuestras vidas cuando no estudiamos la palabra de Dios. ¿Sucede esto en tu vida? ¿El hambre espiritual te aprieta? Si no, otra vez, es tiempo de revisar nuestras vidas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me cuesta tanto dejar tal vez las redes sociales o la televisión o los deportes o lo que sea? Pero no me cuesta no venir a la iglesia y no siento ni el más mínimo pesar por no venir a las reuniones de oración o la escuela dominical. Tercer elemento, nuestro acercamiento a Dios y a la iglesia. Dijimos 3 elementos de la edificación de la iglesia: abandonar la vida del pecado, desear el crecimiento espiritual. Tercero, debe haber un acercamiento a Dios y a la iglesia también. Y eso es algo que venimos repitiendo durante los últimos domingos constantemente. ¿Qué somos como iglesia? Mírala a toda esa gente que está a tu alrededor ahora mismo. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Mira, nadie miró. Algunos miraron, pero mira, probablemente vas a ver gente con cabello negro, algunos rubios, algunos con algunos cabellos blancos, algunos todo blanco, algunos ya no hay cabello. Hay hombres, mujeres, tenemos gente de todas las edades, hombres, mujeres, de todas las profesiones, de todos los estatus económicos. Hay de todo en este lugar, de todo. ¿Qué somos como iglesia? Somos un grupo de gente con una misma fe que vive distribuida por todas partes y nos reunimos espontáneamente una vez a la semana aquí y ya decimos somos una iglesia. Somos un grupo de personas con la misma fe que vive en plena comunión unos con otros y con su Dios también. ¿Qué somos? Esa es una pregunta personal. En el pasaje que acabamos de leer encontramos 2 tipos de piedra. Si pueden fijarse en el pasaje van a encontrar eso ahí. 2 tipos de piedra. La primera y única, nuestro Señor Jesús, la piedra viva. La única piedra por excelencia, única en todo sentido. No hay como Él. No hay otro Salvador, no hay otro camino al Señor. No hay otra salvación, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Esa es una piedra. El otro tipo de piedra. Piedras vivas también. Nosotros, puestos sobre la roca eterna y sin igual que es nuestro Señor, nosotros nos erigimos, dice ahí, nos levantamos como una iglesia, como una casa espiritual. Y esto yo creo que a muchos ahora mismo le está poniendo una imagen mental en el cerebro, ya dije en su mente, ¿verdad?
Una casa, tal vez una casa que nos imaginemos del antaño, o un tipo de cabaña, donde sea, construida de piedras, donde vos ves no el revoque, sino piedra sobre piedra, hilera tras hilera, una sobre otra. ¿Cuántos pueden imaginarse mentalmente nada más esa casa? Eso somos nosotros. Casa espiritual, una edificación hecha de piedras vivas. Piedras que a veces quieren salirse del muro o ya no quieren cumplir su función. Eso somos nosotros. Piedras vivas. Sacerdotes del Dios Altísimo. Esta ilustración de esta casa espiritual hecha de piedras nos habla de cuánto dependemos también unos de otros. Cuánto realmente dependemos de nosotros para llegar a ser esa casa espiritual. A la piedra viva principal, nuestro Señor Jesús, podemos llegar desde cualquier lugar, en oración, en adoración, con la palabra. Podemos acceder a Él. Él está en todas partes. Él es Dios. Pero ser parte de un edificio, ser parte de una casa espiritual construida de piedras vivas, requiere de nosotros que estemos puestos en el muro en que nos toca estar. En ese lugar, tal vez muy abajo, tal vez muy arriba. Significa tener piedras alrededor de nosotros todo el tiempo, como ese muro. Eso somos nosotros. Abajo de nosotros, para que sea nuestro fundamento, nos sostengan en los momentos más difíciles de nuestra vida. Piedras firmes, ahí abajo. Abajo de todo el Señor Jesús, la roca firme. Encima otros hermanos que son fundamento también para nuestra vida espiritual, que nos llaman y nos preguntan ¿cómo estás? Que te escribe y te dice estuve orando por tu vida, por tu familia, por tu matrimonio. Que se contacta contigo, llega acá y te da un abrazo porque te conoces tu familiar, lo que sea. Y te dice, te amo en el amor del Señor. Eso somos nosotros. Piedras constantemente a nuestros costados, también como un muro, para evitar que nos desviemos y nos querramos bajar del muro. Y piedras encima de nosotros, de aquellos que van a venir después de nosotros y a quienes nosotros vamos a sostener ahí arriba para que no se caigan, para animarles, darles fuerza, ánimo, ayudarles a estar conectados a toda la casa, a toda esa construcción y hasta abajo, hasta ese fundamento firme que es nuestro Señor Jesús. Esos somos nosotros. Una casa edificada de piedras vivas, en las cuales todos nos necesitamos unos a otros. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, pero nos reunimos también con el propósito de edificarnos mutuamente. No solamente venir y sentarnos en nuestro lugar y ya, no. Tu vida edifica a alguien. Estoy seguro que alguien te edificó a vos, alguien te compartió, alguien te sostuvo, alguien te llamó, alguien te invitó. ¿Sos eso para alguien más? Esa es la pregunta. ¿Estás evitando que otras piedras se bajen del muro? ¿Que se tumbe ese muro? ¿Que se desvíen de su lugar? ¿Conoces a alguien que está con luchas espirituales? Que te dice, ya no quiero ir, ya no es lo mismo, ya no siento, tengo problemas con tal hermano, no quiero hablar con nadie. El Señor nos llama a exhortarnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Estás ayudando a alguien a abandonar su vida de pecado? ¿Estás dispuesto a compartir tu intimidad con tal de superar las pruebas espirituales que te tocan? Esa es una casa espiritual. Esos somos nosotros. A eso nos llamó el Señor. Como conclusión, vimos en esta mañana dos propósitos de la iglesia: la adoración y la edificación. ¿Cómo estamos en eso? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a avanzar como un ejército fuerte, permanecer como una casa firme, que ni las tormentas la tumban. Una iglesia que adora, se rinde ante su Dios, una iglesia que ora,
que depende de su Dios para todo en su vida. Es una iglesia activa, viva y victoriosa. Eso somos nosotros. Somos nosotros. Amén. Amén. El tercer propósito lo vamos a ver esta noche. Y es resultado de estos dos. Una iglesia que adora y se edifica mutuamente. Es una iglesia que evangeliza al mundo. Ese es el tema de esta noche. Así que están todos invitados nuevamente a participar. Traigamos nuestros invitados en los cultos de la noche. Vamos a hacer nuevamente el llamado de entrega al Señor. Vamos a compartir el evangelio con nuestras vidas y también con nuestro culto de adoración a Dios. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, te alabamos por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque pudimos reunirnos hoy aquí en completa libertad para adorar tu nombre, decirte que te amamos, darte gracias. Y te damos gracias por instruirnos, ayudarnos a vivir conforme a tu voluntad. Eso es lo que queremos hacer y te pedimos tu ayuda. Te rogamos que al salir de aquí nos acompañes, nos cuides, nos protejas y nos ayudes a ser luz y sal en donde sea que nos toque estar. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.